A la que habíamos invitado ese primer día, en realidad, era Luciana Pecker, que está acá. Luciana, te agradezco mucho que hayas venido. Luciana es periodista. Un aplauso. Un aplauso para Luciana. Tiene un libro... Tiene un libro que se llama La Revolución de las Mujeres, que se lo recomiendo. Que Muy lo bueno. y sabe un toco del tema. Yo la sigo en redes hace mucho y la verdad es interesantísimo. Luciana, ¿te imaginabas de golpe que iba a explotar? Por un lado que, repito, se podía haber ido para el lado de la frivolidad. Sí. No sé por qué vino para este lado. Sí, no me lo imaginaba. Hay un boom, digamos, de la efervescencia que es, la verdad, impactante, festejable. Creo que tiene que ver, sí, con que la televisión le estaba dando la espalda a un fenómeno en donde la Argentina es pionera. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Si te pasa realmente que te invitan al exterior, el año pasado a España, a una cantidad de integrantes de Ni Una Menos, Mariana Carvajal, Marta Dillon, a todo el mundo, y realmente miran al mundo para ver qué pasa. Cuando fue la entrega de los Golden Globes, realmente lo que pasó es que ahí acaparó el mundo del espectáculo, ¿no? Que yo creo que es un poco que cada país lo toma por el lugar en el que es más fuerte. En la Argentina somos más fuertes en las movilizaciones y en la calle, y en Estados Unidos en el mundo del espectáculo. Pero entre Ofra, las mujeres en la alfombra roja yendo todas de negro, esa escena realmente tan contundente, diciéndole a los varones que escuchen, que los abusos no se toleraban más, yendo en la alfombra roja de la mano con activistas, migrantes, mujeres, deportistas. Y lo que estaba pasando en la televisión argentina, había una brecha tan grande que yo creo que sí, hay un valor en escuchar, y en que las redes, que están además dominadas especialmente por las jóvenes, estaban con un clamor de que escuchen un poco lo que las jóvenes reclaman, ¿no? ¿Por qué le daba la espalda a la televisión? Porque, a ver, Sí. teóricamente tendría que haber saltado en otro programa, tal vez, digo, ¿no? Sí. Uno imagina, che, vamos para otro lado. ¿Por qué se le daba la espalda? ¿Qué miedo se le tiene al feminismo? Sí, yo creo que se le tiene claramente un miedo importante. Yo escribí una nota en Anfibia que se llama Machowood, ¿no? O sea, estaba Hollywood y en la Argentina es Machowood, o sea, un machismo que decís ¿por qué? Yo creo que las dos instituciones más conservadoras con el feminismo son el sindicalismo y la televisión, claramente. Y hace años incluso, Jorge, la verdad es que muchas veces critiqué el programa, te critiqué a vos, creo que eso tiene más valor en decir, no es que... Es más, lo hemos discutido Hemos nosotros. discutido y hace muchos años, Sí. ¿no? Digo, tenemos una conversación en donde lo que yo valoro es la escucha, es el cambio, ¿no? Hace mucho que digo, bueno, no es que queremos la coherencia es un valor que para esto nos sirve, porque no es que seas intachable, es que tengas ganas de escuchar, y eso es un valor. Yo creo que realmente hay un antes y un después con el caso de Calu Rivero. No tengo ninguna duda, ayer lo decía Marcela, en el sentido de, bueno, de ¿para qué conviene? Si a Calu se la sanciona y pierde el trabajo y se queda muda y tiene un bozal legal, perdemos todas. Pierde Calu, pero pierden las chicas, pierden las actrices y pierden las nenas que hoy van a ver una novela en donde un personaje que se identifica en las redes de parte de Canal 13 como responsable y paternal, es acusado de un acoso. Entonces, ese caso, para mí, es el caso bisagra del mundo del espectáculo. ¿Por qué se resisten? Te voy a decir algo que me parece fuerte. Porque las autoridades de productoras o de canales o conductoras tienen miedo. Entonces, al disciplinar ¿Miedo a de un... qué? Tienen miedo de que más mujeres hablan, que es ¿Y que indudablemente hablen de lo que pasa. ellos? Y que hablen de ellos. No tengo De ninguna duda. responsables de canales, eso, pensás, de la gente de poder. Sí, de la gente de poder. Cuando se arma una cofradía que no es inocente, ¿no? Porque cuando habla una, hablan muchas. No están cuidando artes, se están cuidando ellos. Se están Claro. cuidando ellos. ¿Y no hay una Pero porque no responsabilidad en tiene- el espectador también que convalida con su elección Pero determinados mirar el programa. personajes? Es una disputa de toda la vida con es lo que la Porque la televisión... tele vive de la gente que la Sí. mira. Si la gente elige no mirar... Apaga, cambia de canal. Se puede decir que sí, pero la verdad que yo en este caso elijo pensar que la televisión tiene que tomar la posta, y en ese sentido sí valorizo absolutamente lo que está pasando en este espacio, no de decir somos impolutos, no ejercemos machismo, somos un ejemplo a dar, sino de escuchar. La verdad que hoy las calles y el país, en un sentido federal, he viajado muchísimo el año pasado, está pidiendo cambios. Entonces, y de hecho internacionalmente la Argentina es puesta como un país de avanzada, es mirado por sus cambios. Entonces yo creo que la gente, la calle, está un paso por adelante de la televisión, no al revés. Eso no quiere decir que no haya gente machista y que haya gente que convalida cosas machistas en la televisión, por supuesto. Luciana, hay miedo al desconocimiento. Perdóname, pero que no me quiero de este tema, porque me quedo dando vuelta algo. Sí. Dijiste, bueno, no se toma, por ejemplo, una medida con D'Artés, estamos hablando de D'Artés, Sí. por miedo. Entonces, ¿qué hacen? Lo bancan porque tienen miedo que si lo entregan
al feminismo, vamos a decir así, van a venir más voces a denunciar otro, o es para que no hable él? No entiendo. ¿Por qué lo bancan? Eso es lo que yo te preguntaría a vos exactamente. ¿Por qué, mientras en Estados Unidos claramente Kevin Spacey por un abuso sexual a un varón de 14 años es sacado de una de las series que podía estar más en decadencia, no House of Cards, pero emblemática? La serie. En una denuncia periodística, porque tampoco se judicializó, porque fue un reportaje que el actor cuenta 30 años después de esa situación. A partir de una nota periodística se lo separa a Kevin Spacey, porque ni siquiera llegaron a la justicia, porque aparte prescribió ese delito si es que hubo un delito. Sí, y a partir de ahí... ¿Qué pasa con Calu también? Claro, pero ahí aparecieron un montón de testimonios bancando eso, no tanto en el caso de Artés. Inclusive en el caso de Artés muchos compañeros lo bancan a Artés, compañeras también. Algunos... El que corrieron es a él, acá corrieron a ella, es lo que yo... Sí, ella se fue, no es que la pero digo, no llovieron testimonios contra... No, se va porque no aguantaba más la sanción, está claro. No, pero la echaron a ella. Y tampoco salieron 50 mujeres a denunciar a D'Artés, donde imagino que hubiese sido imposible para... Es interesante lo que dice Damián, porque parece como si hubiese un medidor de denuncia. ¿Cuántas denuncias tendría que haber para que sea real? Una, 50, ¿viste que pasa eso? Te dice, bueno... ¿Cuál es? No, claramente, lo que quiero decir claramente es que la denuncia de Calu Rivero en Estados Unidos hubiera significado no solamente un paso al costado del actor al que se denuncia, sino que de ninguna manera, y acá sí pongo el punto de gravedad, podría protagonizar una serie destinada al público juvenil. En esto soy muy tajante, por eso es un caso bisagra. ¿Y por qué y vuelvo a hacerte la misma pregunta? ¿Cómo me la tiraste a mí la pregunta? ¿Por qué no lo sacan? ¿No lo sacan por miedo a eso, empoderar a las feministas y decir, bueno, consiguieron uno, ahora pueden ir por todos? Yo creo que sí, que es por eso y que es un amedrentamiento a las mujeres y a las actrices. Hay una diferencia, que no solo es la alfombra roja y cuánto valen los vestidos del Martín Fierro, de los Oscar o de los Golden Globes. La diferencia es que acá, aún las primeras figuras no tienen la vaca atada, se diría antes, no tienen la cuenta bancaria salvada, ¿no? Y tienen miedo, porque aún las que tibiamente, que hubo, por supuesto, varias, desde Griselda Siciliani hasta Carla Peterson, Julieta Díaz, Mercedes Morán, han hablado en mis notas, Julieta Ortega, que dicen esto no, o no es no, han puesto en sus tweets en ese momento, no tienen el trabajo garantizado. Y las que han salido a hablar, como Muriel Santana, han sido castigadas o tienen miedo de no poder seguir trabajando. Por lo menos Muriel va a trabajar ahora en un prestigioso teatro, pero por lo menos no ocupando determinados lugares del prime time televisivo. Ahora, Luciana, ¿y no puede haber una explicación menos conspirativa? Que es que la industria machista no termina de dar crédito a eso que cuenta Calu. No es que hay una conspiración de nos protegemos. ¿Me explico a dónde voy? Yo te diría que en este sentido no solo soy conspirativa, sino que hace muchos años que cuando ves, cuando conoces cómo se denuncia el abuso sexual, el relato de Calu tiene más pruebas que muchísimos de los casos en donde o hay sentencia o estoy segura del dolor de las víctimas. Pero se entiende que no es mi opinión, que estoy tratando de entender el por qué pasa esto que le preguntabas a Jorge. No es solamente eso, sino que además no solo es por qué ocupa o no un lugar, sino por qué se lo lleva a Showmatch y a la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Con argumentos que ahí está el problema. ¿Cuál es el lugar simbólico de la televisión? Vos decís que esos lo llevan para blanquearlo. Ayer discutíamos eso con Memolini, que para nosotros, o por lo menos para mí, era exponerlo, y ella decía, no, es legitimar. Es legitimar. Tanto llevarlo a Showmatch como al programa de Mirta. Sí, es legitimar. Y el problema no es solo, por supuesto, y en esto estoy, digamos, convencida del dolor de Calu Rivero y de las agallas que tiene para protagonizar y de que también muchos ataques a ella no son casuales, sino qué pasa con la televisión como espejo. Ahí sí hay que hablar de la responsabilidad de la televisión. Si vos decís que alguien acusado no puede ser acosador porque es un hombre de familia o porque tiene una larga carrera, bueno, no existiría un solo caso de abuso ni en Estados Unidos ni acá que pudiera existir, digamos, porque son prototipos de los acosadores. Pero vos no te llama la atención, un poco volviendo a lo que decía Damián, que no haya más denuncias. Me llama la atención. ¿No habrá gente, no habrá otras mujeres asustadas? ¿O no hay? ¿O fue una situación entre ellos dos? En principio y que muchos lo bancaron también, digo, porque también hubo compañeros que salieron a bancarlo fuerte. Digamos. Ella iba a las grabaciones con amigas que la acompañaban, y no solamente eso, sino que la hacían a un lado, en los almuerzos, en maquillaje y en peinado. O sea, la última parte de la grabación de ella era imposible para ella ir a grabar.
Totalmente. Además conozco perfectamente el dolor de Calu y el dolor que le ha causado además la cobertura mediática posterior. Sí. Porque acá hay una revictimización que sucede muchas veces en la justicia, en las comisarías, y en este caso la revictimización es de la televisión, ¿no? Cuando Calu escribe una carta desde el dolor y alguien dice me reí de esa carta, o un diario vuelve a publicar o se ponen en la televisión las escenas de ella, escenas sexuales con alguien que te está contando cómo sufrió, bueno, ahí es meterle el dedo en las llagas, lo que se llama la revictimización. Una víctima, digamos, alguien no tiene que haber muchos casos seriales para demostrar, o sea, no es que tiene que haber otras ¿Cómo voces? se evoluciona? Porque mira, sí. El otro día a mí me pasó eso. Y yo acá empecé a preguntar, che, ¿no hay un protocolo para nosotros? Sé que hay un protocolo porque me lo mandaron, el protocolo de cómo tratar en los medios y todo pero otro protocolo es, che, ¿cómo te manejas? A mí me pasó el otro día, Cintia Fernández, Tristán. De golpe los puse al aire. Y yo en un momento dije, pará, estoy volviendo a hacerle sentir a ella lo mismo. Sí. Y yo le pregunté a ella, le dije, che, ¿cómo te sentís? Bueno, ella salió, yo esperaba otra respuesta y dijo, no, estoy feliz, contenta, porque... Bueno, qué sé yo. Y en un momento dije, bueno, paremos acá el móvil, porque en un momento sentí que, dije, la volví a poner con el victimario. Sí. ¿Qué se hace? Porque no estábamos preparados para eso. Por eso cuando yo digo, che, yo soy un machista en recuperación. No somos todos, estamos tratando de aprender. ¿Qué hacemos en esos momentos? Porque antes era más fácil. Antes era más fácil. Sí. Que se maten. Obvio, el machismo es mucho más fácil, eso no queda ni Sí, es verdad también eso, ¿eh? Es una posición más fácil, es cierto. Es una posición mucho más fácil, por supuesto. Creo que lo del machismo en recuperación es un gran paso, porque es decir, bueno, a ver, ¿qué hago? La pregunta ya es una buena señal. Por supuesto que hay manuales muy estrictos. Yo hace muchos años que hago periodismo, y entonces para mí la dicotomía no está entre un periodismo frío, aburrido, de museo, que no tenga gancho ni punch, o faltarle respeto a la víctima. Ahí puede ser también que dependa de quién. A lo mejor es preguntarle a Cintia, ¿a vos te hace bien hablar? Si ella le hace bien, vale, porque a veces hay normas, hay muchos protocolos de cómo tratar la violencia de género acá y en el mundo y que establecemos. Hay muchas luchas que ganamos las periodistas. La palabra femicidio la impusimos con muchas peleas dentro de las redacciones. En la Argentina se decía crimen pasional. La pasión es algo hermoso que justamente de qué vive Intrusos o en qué coincide el feminismo y en Intrusos. En que valoramos el amor, la pasión, que todo lo que tiene que ver con la intimidad es algo de interés. Bueno, pero no es matar a una persona. Esa pelea la dimos y la ganamos. O sea, hay cosas en los medios que son importantes. Después puede ser que a alguien le pueda gustar o que sea como la escena de Alfredo Bravo en el programa de Grondona, que volverle a poner a su torturador puede hacer algo que le haga daño. Entonces, evidentemente, en principio es preguntarle a la víctima. A lo mejor hay alguien... ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, le dije, ¿cómo te sentís? Dijo, me siento bárbara. ¿Y por qué? Ella estaba disfrutando. No todos los casos son iguales. No, por eso le pregunté. Si ella me decía, la verdad, me siento mal, pero yo sentí, ella misma dijo, lo disfruto. Sí, ¿y por qué sucede en muchos casos de acoso que es muy difícil de demostrar y el miedo, la vergüenza, todo lo que acarrea para una mujer tener que contar una intimidad, que aparte tampoco es necesario que tenga que contar lujo de detalles, pero parece que debe hacerlo para que le crean y para justificar, tiene que contar algo terrible que le pasó en la vida para que sea una persona creíble? ¿Por qué el castigo y la no creerle porque... o lo denunció en un medio y no lo hizo en la justicia, porque elige quizás un medio, porque la justicia no lo escucha? ¿Por qué es esa revictimización de las propias mujeres? Sí, o sea que las propias mujeres juzgan a las víctimas. Ese es un enorme problema que tenemos. En principio hay que creerle a las víctimas. El Me Too que se hizo famoso en el mundo nace, por un lado, ni una menos, que eso hay que entenderlo, porque por eso hay que entender el valor que tiene la Argentina en el mundo y que también la televisión tiene que estar a la altura de esa transformación de la que la Argentina es clave. Y en España se llamó Yo te creo hermana, sí, ¿no? Porque justamente hubo una violación en San Fermín de un grupo que se llamaba La Manada, y a la chica que denunciaron, los agresores le pusieron un detective, y como ella después salía a fiestas y sonreía en las redes sociales, les parecía que no era suficientemente buena víctima. Si no estaba demacrada, llorando en su casa, no era suficientemente buena víctima. Entonces, en principio, creerle a la víctima es importante. El camino judicial es una opción, pero es una elección. Es un camino de una justicia machista, es un camino que tiene tiempos procesales y es un camino absolutamente costoso. A mí como periodista me han amenazado muchas veces con juicios y muchas veces te tenés que retraer. ¿Hombres poderosos? Hombres poderosos. Por este trabajo. Sí, y muy especialmente por la denuncia de abusos sexuales. Muy especialmente. Luciana, recién con D'Artés planteamos la posibilidad. Bueno, lo mantienen para evitar más denuncias. Y en el caso de Pettinato, ¿cómo se entiende que alguien
de golpe, y porque sí abre una puerta que nadie le decía que abra. Digo, si la mantenía ahí, nadie, más allá de todo lo que se dice de él. Pero si él no hablaba, ¿por qué eso? Todo lo contrario al otro, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de hablar? Es algo casi increíble. Vos decís que se está inmolando por la causa del machismo. O sea, va y da una nota en Clarín a alguien que sabe que tuvo comportamientos que antes eran legitimados, nunca estuvieron bien, pero ahora no se tolera lo que siempre sucedió y antes se toleraba. Va y dice en una nota de Clarín que la culpa es de las mujeres que no son lo suficientemente claras, ¿no? Entonces vos decís, ¿pero por qué están haciendo esto? O sea, casi es como salir a provocar, pero ahí sí, con mucho dolor en las víctimas, ¿no? Porque hay que entender y hay que escuchar, ¿no? Hay una columna que, por ejemplo, escribió Camila Brandoni sobre la violación y lo que ella sentía con las palabras de Cacho Castaño. Entonces, lo que hay que entender es que lo que se dice en la televisión, lo que dicen los famosos, genera huellas, hiere y mete el dedo en la llaga en quienes la escuchan y reviven situaciones de violencia. Lo de Pettinato, bueno, lo que sí pasa es que cuando alguien toma esa impunidad en los medios, salen Fiorella Sargenti, sale Señorita Bimbo, salen grandes mujeres y locutoras. Ese domingo me escribieron 4 locutoras para contarme distintas escenas, Flor Alcorta, que es una comediante, para decirle, bueno, no, hasta acá llegaron, no hay más posibilidades. No es una naturalización, digo, yo creo que él sale a hablar y el que lo hace porque está completamente convencido que así es la vida, la vivió así y para él, yo pongo el ejemplo de lo que pasó inclusive con Tristán. Tristán dice, no, la verdad que yo no le dije nada, y en su cerebro capaz que está tan naturalizado que fue algo tan normal que ni recuerda haberlo hecho porque lo hace habitualmente, porque de hecho surgieron otros casos que contaron y tenía como un modus operandi bastante similar. ¿Y esto va a hacer que cambie? Yo creo que sí, es un cambio sin tensión, estoy absolutamente, digamos, de acuerdo con lo que dice Débora, que creo que hay una naturalización de cosas que nos pasaron a todos. En los medios, digo. Sí. A ver, porque hasta ahora en la teoría es bárbaro, yo coincido con vos, pero la práctica me demuestra otra cosa, entonces eso es lo que me preocupa, porque digo, muchas mujeres deben pensar, y la verdad que, qué sé yo, ¿para qué voy a denunciar si, a ver, lo que dijimos recién, ganó D'Artés, D'Artés está hoy en día conduciendo, y por otro lado está bien, yo no lo estoy juzgando porque, a ver, es lo que te digo, porque también estás en la cosa, porque él puede decir, a ver, ¿vos tenés la prueba? No, yo no la tengo. Yo no tengo que creer a la mujer. Perdieron los dos, porque D'Artés también está perdiendo, digo, si es que no fue... a ver, pero por lo menos tiene trabajo, ¿entendés? Sí, bueno, hay muchas pero mujeres está pagando un precio que hoy en día... si no fue o no pasó. O sí, y esto le quiero preguntar a Luciana, ¿se pueden dar las dos cosas? Que Calvo haya sentido acoso y que D'Artés esté convencido que no la acosó. No, yo creo que ese es el punto en donde la televisión argentina tiene que decidir, ¿estamos acá o estamos acá? En Estados Unidos se decidió, a ver, ¿en qué estoy de acuerdo? La investigación que hace caer a Hollywood lleva 1 año de investigación en The New York Times, con una investigación que no es casual, digamos, con un nivel de periodismo que hoy no tenemos para investigar 1 año, ¿no? Con una solidez a lo norteamericana. Pero ahí tenés lo de Bill Cosby, que también sentó un precedente de muchos testimonios, muchas mujeres, digamos, son como casos difíciles de... Pero Bill Cosby era un abusador serial. De hecho, mira, con la tapa que hace, en principio hace muchos años, una tapa que hace el New Yorker con 30 mujeres sentadas, yo hice una tapa de las 12 con 30 mujeres sobrevivientes de abuso sexual o madres de niñas y niños abusados sexualmente en la puerta de tribunales, todas con una venda en los ojos porque la justicia no las escuchaba. Acá no lo levantó nadie, no es que no lo decíamos. Claro. Ahora, no es que puede ser sí o no. No, pero ¿sabes por qué tengo hincapié en lo de D'Artés? Porque vos le das una importancia casi clave para cambiar la historia. Y fíjate que vos recién decías, pasó lo de Pettinato y ese día me llamaron 5 personas diferentes. Y con D'Artés no pasó. Digo, no es que pasó lo de D'Artés y llamaron muchas al momento. Ese no es el... Y digo, a ver, tampoco lo estoy defendiendo, por Dios, no tengo claro lo que pasó. Solo digo, no tengo claro lo que pasó como para... ya decir, pero Dami, fue culpable, uno no es suficiente y muchos es clave, digo. A ver, hay una diferencia entre la justicia y la posición de los medios. Vos sos periodista y yo también, y no tenemos que dictar sentencia en un caso de abuso. Ahora, la televisión es responsable de qué mensajes le transmite a las niñas y a las jóvenes. Y estoy segura que en ese programa hay un montón de gente muy valiosa. Pero yo no quiero que a mi hija, que tiene 12 años, que a las nenas que van al colegio y que a las adolescentes que están peleando, por ejemplo, para que los preceptores no les puedan tocar o ser violentos o sus propios compañeros hacer lo que no quieren, les digan que con el acoso no pasa nada. No quiero que pase eso porque defiendo a las nenas y a las adolescentes. Y ahí es una responsabilidad de la televisión, que no está poniendo a alguien tras las rejas, no lo está privando de su libertad. Lo que está decidiendo es qué mensajes da en la televisión. ¿Qué habría que hacer entonces?
no tiene que estar en una serie Para para el vos, público D'Artés no juvenil. tendría que estar al no tiene frente que estar al frente, no tiene que estar al frente, y Canal 13 tiene que decir que protagoniza un rol responsable y paternal. Eso es peligroso para el mensaje para las nenas, y la televisión tiene que tener cuidado. Vos decís que en materia de mensajes es irrelevante que haya o no un tema judicial o una sentencia en su contra. Ahora, volviendo a lo que te planteaba Dami, me quedó picando algo que dijo Mengolini ayer. Ella dijo, en pos del objetivo ulterior, no me importa que paguen justos por pecadores. Y sí, van a pagar justos. Claro. Sería deseable que no, pero van a pagar justos por pecadores. Y a mí me quedó como resonando esa idea. Sí. Julia, no hablo de D'Artés. Sí. Julia no decía exactamente, bueno, no nos importa, entonces que caigan todos y que paguen justos por pecadores. Estaban hablando sobre las denuncias falsas. Hasta ahora... Lo de Delcel veníamos hablando. Que... Claro, sí, pero el punto es la denuncia puede haber una mentirosa. Mujer, claro, puede haber un caso de alguna que invente, pero que son los menos. Yo te voy a contar, hay cifras en España y en Argentina, son menos del 0,05%. En 20 años de trabajo de escucha de abuso sexual, no pude comprobar ni una sola. Pueden surgir a partir a lo mejor de abogados más voraces que intenten hacerlo, puede existir. Con el caso de Calu Rivero, tengo 20 años de escucha a las víctimas, estoy completamente segura que su relato Luciana, tenemos que cerrar la televisión. Tenemos que cerrar la televisión. No, cerrarla no. Cerrarla no, pero empezar a cambiar. Sí. Tenemos que empezar a cambiar. Eso desde ya, pero va a costar años, chicos, sí, porque los que siguen gobernando o mandando la televisión son los mismos que... No, bueno, pero se empieza. Pero Bueno, sí, pero chicos, no vamos a cambiar. Pero capaz que ahora se empiecen a cuidar más. Ojalá sea. Pero paren, tampoco podemos pedir que cambie. Lo bueno es que empezamos a cambiarlo. Algunos van a cambiar más rápido, otros más lento, eso seguro. Otros no van a cambiar. Esto es así. Y de paso quiero meter en medio de la charla, porque me encontré con Valeria Licciardi, ¿se acuerdan? La chica trans de Gran Hermano. Me la encontré. Y me estaba hablando de este tema y me dijo algo que me llamó la atención. Por eso digo que uno va descubriendo cosas. Me dice, mirá, si las mujeres sienten que están en un segundo plano, que están peleando por los derechos, imagínate nosotros las chicas trans. Por eso nosotros también estamos muy cerca de ustedes. De vos personalmente, Valeria, muy. Por supuesto, muy cerca. Entonces me hablaba del cupo, me mandó esta remera que dice trabajo, con B larga, trabajo con B corta, obviamente, como muchas se llaman, trabas, ¿no? Vamos a decirlo así. Y después acá también el cupo, queremos estar trabajando, cupo laboral trans ya. Digo, empiezan a aparecer estas cosas también, que están, no es que aparecen, están, no las vemos nosotros. Obvio, no la veo yo particularmente. Se escuchar que está buenísimo. Pero es la realidad de mucha gente que tal vez nosotros no compartimos todos los días, pero gracias es la realidad a Dios, de muchísima gente. A ver, están teniendo una abertura mucho más grande que antes. En los medios y todo, porque están trabajando en los medios y demás. Pero hasta hace poco no, es verdad. Porque creo que, vos lo sabés mejor, te lo voy a decir yo, pero me lo contaba ella. La idea es que de lo único que pueden hacer, y seguramente muchas lo único que pueden hacer es prostituirse. Claro, obviamente. Exactamente. Sí, digamos, la prostitución en todo caso hay un amplio debate, pero puede ser una elección. Valeria es una gran referente, y además el cupo laboral trans es una ley que existe en la provincia de Buenos Aires, por la cual el 3% de toda la administración pública tiene que ser trans. ¿Por qué? Nos sacamos una foto en un taller de narrativas con Vale, porque hay que hacer piecito, nos sacamos haciéndole piecito. Digamos, si vos partís de lugares diferentes, lo que tiene que hacer el feminismo y la diversidad sexual es hacerte pie para que llegues al mismo lugar. Sin ese piecito, no es cierto que llegamos al mismo lugar. Y en ese sentido, la televisión sí tuvo antecedentes que están buenos. En los Roldán, por ejemplo, acuérdense cómo el romance que estaba, digamos, preparado por la productora era el de Andrés Frigerio, y termina tomando lugar el de Florencia, con Miguel Ángel En un rato va a estar Florencia. ¿No? Bueno. Hoy, en un ratito lo vamos a terminar. Bueno, para mí ahí está bueno el día que Florencia muestra su DNI en Telefe al mediodía, digamos, ¿no? Después uno puede discutir un montón de cosas, pero a mí hay algo que sí dice, por ejemplo, Carolina Justo Mollurser, que es una investigadora sobre la televisión, que para mí es muy interesante. El matrimonio igualitario, mi punto de vista es que se aprueba en la Argentina en gran parte en ese desempate que se necesita a último momento, gracias a la televisión. Y ahí sí, gracias. Para mí, por ejemplo, Pepito Cibrián leyendo el poema en lo de Susana hace la diferencia. Y si me preguntas por qué pasa algo en la Argentina que no pasa en ningún lugar del mundo, que es que no hay aborto legal, seguro y gratuito, y hay matrimonio igualitario, es porque la televisión y los Star System apoyaron el matrimonio igualitario. Algo que no pasa. O sea, no la pasa televisión, con el aborto. No, la televisión es más machista que homofóbica, salvo casos de enorme sororidad como Franco Torcha, por ejemplo, que para mí es un gran referente. Y entonces la televisión tiene que revisar. Cuando la televisión es aliada, genera avances.
cuando la televisión es conservadora nos hace retroceder en derechos. Bueno, vamos a hacer una cosa, no te digo ya, pero el próximo debate yo lo pongo el espacio, es el del aborto. Supuesto. Yo pongo el espacio acá para discutir, lo pongo acá. Terminemos con esto, lo único que le pido, porque si no voy a durar poco en la tele. Bueno, viste que también De uno por vez. Claro, bueno, pero no le quiero paso a la vez. no le quiero dar tantas excusas para que me raje. pero es uno de los temas más tabú, es uno de los temas más tabú y más No, bueno, se pero muere todo el tiempo, chicos, chicas. es hora de dar el debate. Dale. Es hora de dar el debate, porque hasta tiene que ver con un tema de clase social, de guita, de un montón de cosas. Un montón de mujeres que mueren. Las pobres mueren. Por eso, los pobres. Bueno, por eso es otro tema. Te quiero agradecer mucho que hayas venido. Muchísimas gracias. De verdad. Se aplaude, ¿no? Se aplaude. Me guardo la remera, le mando un beso de paso.